Muy bien, pues vamos a empezar la sesión. Esta es la sesión tercera, proyectos y realizaciones. Y nuestra primera ponencia se llama Estructuras prefabricadas en naves industriales y la expone Pablo Vegas, de Mecanismo Ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho, soy Pablo Vegas, soy alumno del máster de la primera promoción, allá por el 2008. También alumno de esta escuela, o sea, arquitecto por esta escuela de arquitectura y asociado del Mecanismo Ingeniería, que somos una ingeniería de estructura que hacemos todo tipo de estructuras de edificación, y dentro de toda esa variedad, un tema en el que estamos desarrollando bastante últimamente son las naves industriales, y dentro de eso ahora explicaré por qué he centrado la ponencia en las estructuras prefabricadas. Bueno, estamos en una escuela de arquitectura y el tema de las naves industriales puede sonar algo un poco lejano, un poco de más interés ingenieril que arquitectónico, por decirlo de alguna forma, pero en realidad en el mundo industrial también puede llegar a desarrollarse con interés arquitectónico, y sin duda yo creo que luego tiene por sus condicionantes interés estructural. El tema de las naves industriales se está desarrollando, bueno, como digo, estamos nosotros últimamente trabajando mucho en ese campo, porque entre otras cosas se está construyendo muchísimo en España, tanto el mundo industrial, y eso que España tampoco es un país muy industrial, pero sobre todo el tema logístico. El tema logístico con el tipo de sociedad en el que nos estamos convirtiendo, pues el tema de la logística está desarrollándose un montón y se están construyendo cantidad de naves, y entonces estamos muy metidos. También hay otro campo en el que estamos algo metidos, que a nivel de porcentaje total de construcción no supone mucho, pero sí tiene un interés, como son el tema de los data centers y CPDs, que también se están desarrollando un montón. Dentro de estas estructuras, o sea, de estas edificaciones industriales, el tema de las estructuras prefabricadas, centró la charla en ello porque, aunque en España históricamente siempre ha habido muchas naves prefabricadas, pero también ha habido muchas naves metálicas, últimamente, aunque sigue habiendo desarrollo de naves metálicas, de hecho esta mañana se ha comentado algún caso de ellas, en general se está tendiendo a casi, sobre todo las más estándar, casi se están haciendo en exclusiva, por decirlo de alguna forma, en estructuras prefabricadas. Eso fuera de España no es tan común, el prefabricado es una opción, pero casi nunca es la principal, pero en España, como digo, últimamente es casi la única opción. Los motivos se pueden analizar por múltiples motivos del por qué se tiende a hacer con estructuras prefabricadas, pero sobre todo por temas económicos, digamos, de temas de costes, y sobre todo en reducción de plazos, que el tema de los plazos en el mundo loco de la construcción en el que vivimos, y especialmente en la logística, que todo es para ayer, tiene mucha importancia. Estamos hablando de un tipo de estructura que tiene un proceso de fabricación algo largo, digamos, en taller, pero con la ventaja de que ese proceso de fabricación se produce en paralelo, a veces incluso con trámites burocráticos de licencias y demás, y sobre todo también los movimientos de tierra y temas de cimentaciones en obra, que son procesos también largos, y esos dos procesos largos llevados en paralelo, bien coordinados, lleva a que cuando se termina la cimentación rápidamente entra en obra ya la estructura, y empiezan, como se dice en el argot, a pinchar pilares, y lo que es el mecano de la estructura se monta muy muy rápido. Muy brevemente, por hablar de los esquemas y el funcionamiento estructural de este tipo de estructuras, aunque son estructuras de hormigón, su funcionamiento no tiene nada que ver con el hormigón in situ, esas componentes más monolíticas, hiperestáticas, muchas veces de elementos bidireccionales que puede tener el hormigón in situ. El prefabricado no tiene nada que ver con ello, de hecho, en cierto modo se puede parecer más a una estructura a lo mejor de madera, porque son básicamente elementos lineales con funcionamientos básicamente isostáticos. Y aunque puede haber muchísimas variaciones, pero al final muchas de estas se parecen en esquema mucho unas a otras, y por hablar de lo que podría hacer una nave tipo, pues el esquema, estamos hablando en general de pilares empotrados en base, pilares que pueden tener 12, 14 metros, esta mañana hablaban de hay naves que pueden tener más altura, pero el estándar puede andar por ahí. En esos pilares se disponen las vigas de gran canto, que los elementos principales, que ya pueden ser vigas delta para aprovechar también para evacuación de aguas, o vigas de canto constante, que suelen tener luces entre 20 y 30 metros, aunque puede llegar a 40 e incluso más. Y la distancia entre estos pórticos se suele hacer entre 9 y 12 metros para poder resolverlos con correas tubulares, que es para acabar sosteniendo una cubierta ligera, porque al final el esquema, repito, de las tipo, luego habrá variantes, una nave tipo no deja de ser un gran contenedor donde la gran actividad, ya si es maquinaria para lo industrial o almacenaje para lo logístico, se desarrolla a ras de suelo en la solera, que también es un tema que comentaré después. Algunas veces sí que suele haber forjados para oficinas,
en algunas zonas, que también se suelen hacer con elementos prefabricados con alveoplaca. Y bueno, aquí vemos alguna nave terminada. Como una pequeña variante de este, bueno, un tipo distinto que me parece especialmente interesante son las naves multilevel. Como su nombre indica, son varios niveles, bueno, en realidad dos, ¿no? De más de dos no hemos llegado a ver, y que son un tipo de nave que aprovecha mucho la superficie de una parcela, casi la duplica, para almacenaje sobre todo, no tanto para lo industrial, y sin embargo los costes los dispara por mucho más de dos. Y entonces una cosa que en España no había carencia de suelo y hasta hace muy poco no se estaban desarrollando, pero en los últimos años ya se están desarrollando en España, cuando esto lleva décadas en países como Japón, con la carencia de suelo que tenía, pues lleva mucho tiempo desarrollándose. Bueno, esta es una imagen de un edificio en París en el que bueno, se ve literalmente, es una nave encima de otro, tanto el tema de almacenaje como todo el tema de acceso de camiones y más. Bueno, estos son planos de algunas en las que trabajamos y en las que acabamos teniendo eso, la nave superior es como una nave estándar, pero la nave inferior, por las condiciones de grandes luces unidas a grandes cargas, dan elementos elementos muy potentes, de cantos de 2 metros, que pueden llegar pueden sorprender desde la perspectiva del mundo de la edificación, pero en las prefabricadoras no les sorprende para nada, porque al final estamos en escala que en obra civil es muy, muy normal. Y bueno, el tema de las cargas, como curiosidad, decir que estamos hablando ya no solamente del acceso rodado, es decir, la carga de bomberos, que esos 20 kilómetros metro cuadrado, que en casi cualquier edificio es la carga máxima a la que se puede enfrentar, en estos es, por decirlo de alguna forma, la carga mínima, porque al interior por almacenaje puedes tener más del doble, puede haber 50 kilómetros metro cuadrado perfectamente. En temas de almacenaje, bueno, como he dicho antes, también en temas de data center, con maquinarias y demás, también llegan a elementos muy pesados. Bueno, aquí hay alguna imagen más. Y de todas formas, de este campo, más allá del tema de cómo son los edificios como tal, a mí una cosa que me parece especialmente interesante y que quería comentar es el propio desarrollo del proyecto y la importancia de la colaboración con las prefabricadoras. Mientras que con otros materiales con los que solemos trabajar, pues hormigón, acero y demás, uno puede desarrollar perfectamente su proyecto, digamos, desconectado de la industria que lo va a realizar. Tú tienes tu catálogo de perfiles, conoces tu resistencia al hormigón, puedes desarrollarlo sin ningún problema. En el mundo del prefabricado exige una coordinación muy importante y hay veces que no se produce esa coordinación y eso trae problemas. Es verdad que las prefabricadoras pues, pueden tener catálogos muy generales de elementos y en realidad en el desarrollo del proyecto uno hace el cálculo de la nave, prescribe las dimensiones de los elementos, los esfuerzos que tiene que cumplir. De hecho, esto es un extracto de unos planos nuestros en el que se dice lo que una prefabricadora debería llegar y decir, pues con esta tabla pongo estos elementos. Bueno, esto es la teoría. En la inmensa mayoría de los casos, en nuestra experiencia, que esto hay que hacerlo porque hay que cubrir ese expediente, pero realmente casi nunca se hace caso de este elemento, sino que la prefabricadora directamente con su departamento técnico, que suelen tener oficinas técnicas muy potentes, desarrollan su propio modelo y su propio cálculo, que puede incluso diferir en ciertas consideraciones del hecho en proyecto. Evidentemente tienen que cumplir las cargas prescritas en proyecto, pero bueno, hacen consideraciones distintas y en algunos casos incluso pues pueden variar dimensiones. Pero lo curioso es que la prefabricadora te hace variaciones siempre en lo que es la estructura prefabricada. La cimentación, sin embargo, es siempre responsabilidad de la ingeniería. Entonces, una coordinación entre esa estructura prefabricada y la ingeniería, tanto para que la fase de proyecto se parezca lo máximo posible a la fase de obra y a su vez que la cimentación esté bien coordinada con la estructura, pues, como digo, es esencial. Bueno, aquí es una nave en la que la imagen de arriba, el modelo BIM de la prefabricadora, que, bueno, aparte de la estructura, también tiene todo el tema de cerramientos y en ese modelo BIM también tienen sus cálculos y abajo nuestro modelo de cálculo. Y luego, de esta coordinación que yo digo que es indispensable entre prefabricadora e ingeniería, también hay un punto muy importante, que es la importancia que tiene la accesibilidad a la obra de grandes elementos. Como estamos diciendo, pues estamos hablando de elementos que pueden tener 30, 40 metros de longitud, lo cual, por supuesto, lleva a transportes especiales y lleva a una puesta de obra pues con unas consideraciones muy particulares. Esto, en general, en zonas industriales, pues lo normal es que no haya problema y haya accesibilidad para todo este tipo de elementos. Pero no siempre es así. Nosotros, de hecho, recientemente estamos con casos en los que la accesibilidad es complicada y desde la fase de proyecto conviene que, coordinado con la prefabricadora, se vea si es accesible o no, si determinadas piezas van a ser accesibles o no a obra, porque te puede cambiar directamente la perspectiva. Es decir, si una pieza de 26 metros, por mucho que la puedas construir, si no puede llegar a la obra, pues a lo mejor dices, necesito pilares intermedios, y eso es mejor saberlo en las fases iniciales de proyecto que a proyecto terminado.
Luego, como decía, ya me salgo de lo que es la estructura en sí misma, pero un tema que merece, o al menos una pincelada, es el tema de la solera. Lo pongo de gran olvidada a gran protagonista, porque la solera es, pues, en muchos casos, un elemento al que no se le presta especial atención. En un edificio de viviendas, la solera de un aparcamiento, pues no suele tener mucha repercusión y, ya digo, que tenga ciertas patologías no acarrea grandes consecuencias, pero en el caso de las naves industriales pasa a ser un elemento esencial. De hecho, una vez se puede estar en el debate, de hecho, si la solera es estructura o no, yo no voy a entrar en ese debate, pero sí, desde luego, sea o no sea estructura, lo que es vital para la nave. Es más, casi exagerando diría que es más importante que la propia estructura. La estructura, en general, en las naves no deja de ser esa envolvente que, mientras no colapse, al funcionamiento de la nave no le afecta, ciertas patologías, ciertas deformaciones, no le afecta, pero las patologías en la solera sí que afectan claramente al funcionamiento de una nave, en la que, bueno, pues eso, en general son maquinarias máquinas con ruedas pequeñas y duras, en las que pequeñas deformaciones de la solera pueden afectar mucho. Eso, ya digo, en maquinaria, en la tendencia que hay a día de hoy de ir haciendo también naves robotizadas, pues el tema de la planidad y estas deformaciones pues se dispara. Y entonces, como digo, pequeñas patologías en esas soleras pues pueden ser problemas importantes en su uso e incluso inhabilitarte pasillos enteros. Eso en cuanto a las soleras interiores. Las soleras exteriores son un campo en el que en general no sufren tanto el hecho, o sea, la operativa no sufre tanto por el hecho de que haya ciertas lesiones, porque las ruedas de los camiones no sufren como pueden sufrir las de la maquinaria. Pero bueno, como todo con un límite, también nos hemos encontrado muchos casos donde llegas a tener unas patologías en soleras que inhabilitan completamente zonas de tráfico. Entonces, todo esto nosotros lo estamos viendo últimamente en muchos estudios que estamos haciendo, en naves en las que la estructura, naves a lo mejor 15, 20 años, o incluso más reciente, la estructura puede estar perfecta, pero la solera no se prestó el cariño que merecía y presenta muchas patologías. Eso creo que es una tendencia que está cambiando, que en general se está tomando conciencia de esa problemática y en general últimamente sí que, tanto en fase de proyecto como en la fase de obra, se tiende a tener el mimo y el cuidado de ese elemento esencial como es la solera, que antes no se tenía. También un tema en el que trabajamos bastante y en el que me interesaba comentar es el análisis de naves existentes. Puede ser que en una nave existente pues pueda haber un cambio de uso, por ejemplo, en un altillo, que pase de oficinas a almacenaje y haya que ver si tiene capacidad para ello. Por ejemplo, un tema en el que estamos trabajando mucho últimamente es el tema de la implantación de paneles fotovoltaicos, que está habiendo un boom espectacular, el problema energético que todos conocemos. Todo el mundo quiere tener paneles fotovoltaicos en su cubierta, pero eso supone nuevas cargas para la cubierta y hay que saber si está preparada para ello o no. Y también puede haber situaciones excepcionales, como pasó el año pasado con el temporal Filomena y las grandes nevadas que produjo, con acumulaciones de nieve muy por encima de la normativa. También había que saber si la estructura era capaz de soportar esa carga no prevista. Y con esto, bueno, comentar que a diferencia por lo que podría ser, por ejemplo, una nave, una estructura metálica en la que puedes hacer cierta caracterización, en las estructuras prefabricadas es muy complicado hacer una caracterización y se vuelve esencial el disponer de una buena documentación. Y una de las cosas que más me llama a mí la atención, cada vez que pasa me sigue sorprendiendo, es como naves que cuestan millones de euros construir, su alquiler cuesta millones de euros mensuales, producen millones de euros, o sea, mueven unas cantidades ingentes de dinero y sin embargo la documentación no se le presta la importancia que merece, y cuando hay que hacer este tipo de análisis, documentación, y ya no digo de hace 20 años que estuviera en papel, que lo hace más difícil, sino incluso más recientemente, documentación digital que no se pasa adecuadamente entre los diferentes agentes que estudian la estructura, bueno, la obra en general, o incluso también llama mucho la atención como en casos en los que sí que existe esa documentación, tienes la documentación as-built y la cantidad de veces que la documentación as-built la coges y la comparas con la realidad y no se corresponde para nada. Eso, de hecho, no es algo exclusivo de las naves, ni mucho menos, pero bueno, sí que es un tema que llama la atención y que dificulta mucho ese trabajo de análisis a posteriori. Y ya, bueno, ya el tema de la charla como tal terminaría. Bueno, como pedía Jesús, hacer una reflexión final sobre el máster y su utilidad en el mundo profesional. Bueno, como he comentado, yo estuve en la primera promoción del máster.
que de hecho fue un cambio importante porque yo estaba haciendo cursos de doctorado, que los cursos de doctorado eran como algo muy deslavazado, y el máster fue, bueno, de hecho Santiago Huerta, a quien se lo agradezco desde aquí, me convenció para apuntarme en el máster y fue un cambio radical, pasar a una cosa mucho más intensa también, pero mucho más organizada y desde luego mucho más útil para el mundo profesional como estaba así planteado. También es verdad que fue la primera promoción, como todo lo que arranca pues es susceptible de mejora, bueno, todo siempre es susceptible de mejora, pero tuvo sus fallos que me consta que van avanzando, pero bueno, más allá de todo eso, yo me alegré de hacer el máster, fue muy intenso. La única cosa es, bueno, yo lo hice en esa modalidad que había o sea, digamos, dedicación en 2 años, con lo que se llamaba dedicación parcial, que no era tan parcial en algunos casos, para combinarlo con el trabajo, y entonces sí que es verdad que es, bueno, ya aquí cada uno lo está haciendo una modalidad, sí que creo que una pena de cuando yo hice el máster es al combinar eso, en muchos casos no poder profundizar en determinadas cosas, es decir, dedicarle un montón de horas, pero a cubrir, como quien dice, a cubrir el expediente, vamos a estar en todas las clases, atender todo lo posible, hacer todos los trabajos, pero yo creo que el máster da una base muy buena en la que no deja de ser una primera capa y que las capas sucesivas uno tiene que ir profundizando personalmente. Entonces, bueno, eso es una cosa que yo hice menos de lo que me habría gustado y que sí que es una cosa que, bueno, los que están haciendo, que les recomendaría que todas esas primeras pinceladas de muchos temas que se les están dando en el máster, que no, algunas, a lo mejor no todas te interesan, pero que las que sí que te interesan sí que recomendaría en la medida de lo posible que cada uno profundizara en cada una, porque cada campo da para mucha profundización. Y nada, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? Tenemos un par de minutos. Hola, yo quería que nos comentaras algo sobre la estrategia de estabilidad de estas construcciones, ¿vale? Has comentado que los pilares están empotrados en cimentación y quedan en ménsula, pero ¿qué límites de desplome usáis? Al ser un edificio industrial, pues en principio eso en teoría, según la normativa, tiene que mojarse, ¿no?, la propiedad, y no es de aplicación los límites de desplome que nos suenan habitualmente, ¿no? Vale, perfecto, gracias por la pregunta. Bueno, respecto a la estrategia de estabilidad, como digo, como decías, al final son elementos muy isostáticos y bueno, en general todo el tema de estabilidad se basa en el empotramiento de pilares en su base. Bueno, voy a contestar primero el tema del desplome y luego ya sigo con esto. El desplome también puede haber debate porque efectivamente dices qué normativas aplica, qué límites aplica. En general, y ya digo, dentro de esa coordinación que hemos tenido intensa muchas veces con muchas prefabricadoras, que en las que ya tenemos mucha relación, en general lo aplican ellos, está ya casi estandarizado, el H250 es como criterio, es el más extendido y es el que solemos aplicar. En cuanto a las estrategias, de hecho, eso sí que hay como un cierto consenso, por decirlo de alguna forma, en ese dato, pero en lo que no hay un consenso, y es bueno, no lo había tratado por no extenderme, pero ya que se pregunta, es en el tema del funcionamiento, el funcionamiento a viento, porque todo el mundo tiene claro que los pilares están empotrados en base, pero el tema del funcionamiento de la cubierta como elemento de rigización, hay discusiones al respecto, es decir, los elementos principales, las vigas, son evidentemente articuladas, no es un pórtico rígido, no están empotrados, pero sí que se pueden funcionar para acordalar y entonces hacer trabajar a los pilares interiores en colaboración con los pilares de fachada. Eso en las vigas, digamos, hay también cierto consenso y se considera así. Lo que hay muchas discrepancias muchas veces es, y ya digo, hablándolo con unos y con otros, y por eso muchas veces las soluciones de una prefabricadora y de otra difieren en este tipo o sea, en la solución final, porque por estas discrepancias de consideraciones, porque la bajada de cargas nadie la pone en duda, es decir, es una cosa trivial, pero el tema de funcionamiento a viento sí que es diferente. Entonces, si las correas pueden llegar a hacer colaborar los pórticos interiores o no con los exteriores. Ya digo, no hay ni siquiera en el mundo técnico ese, o menos por lo que yo he hablado con ellos, no hay un gran consenso, pero bueno, parece del lado de la seguridad, y es lo que al menos últimamente estamos tratando de hacer, es no considerar la colaboración de las correas, o sea, no considerarlas un elemento
elemento que, como un diafragma rígido que te haga colaborar a los pórticos interiores. Entonces, bueno, al final supone, esto lleva muchas veces a grandes pilares en fachada, a veces los pilares de menor carga, por baja carga, pero acaban siendo los de mayor dimensión por el tema de viento. Y eso es una cosa que también, inspeccionando muchas naves, te das cuenta que eso, tanto el desplome que estamos diciendo como las consideraciones de acoplamiento no se tienen, o sea, no hay unanimidad al respecto, porque yo he visto naves con pilares en facha de 50 por 50 que es imposible que cumplan estos requisitos. Nosotros siempre estamos con pilares 50 por 70, 50 por 80, 50 por 90 y entonces no hay un gran consenso, pero bueno, nuestros criterios solemos ir en esa línea de seguridad y considerarlo así. Las fachadas de paneles prefabricados de hormigón. Bueno, yo he hablado de la estructura y el tema de fachadas puede ser súper variado, pero sí que es verdad que en general, en las más estándar, en las más tipo, en estas lo estáis viendo, sí que en general se tienden a hacer con paneles también de hormigón que suelen, a nivel de carga, suelen considerarse apoyadas abajo, a nivel de carga, quiero decir, de peso, de carga vertical, pero a nivel de viento pues van empujando a los pilares. Ya digo, tampoco es que sea totalmente estandarizado. También algunas de las naves en las que hemos trabajado pues, por temas estéticos pues se hace con paneles verticales o con otro tipo de soluciones. El tema de fachada no es del todo homogéneo. ¿Una pregunta más? No recuerdo si lo has dicho al principio. Yo soy conocido por el hombre del hormigón, pero y de hecho cuando se han mandado los ponentes he dicho que hoy era digamos el encuentro de estructuras de hormigón. Se me fue en vez de poner de edificación. No. ¿Y la estructura metálica aquí? ¿Cómo compite con ella? ¿Cómo...? Como digo, da para mucho debate, pero que en general, y de hecho, por ejemplo, en la nave esta, que es realmente la imagen de abajo y la de la derecha es la misma nave, esa es una nave en la que, por sus condiciones geométricas, se llegó a tantear inicialmente en metálico. Y como digo, más allá de temas económicos, que en general últimamente tiende a ganar la batalla del prefabricado, en esa, por ejemplo, el metálico tiene un problema es una nave, por cierto, de una industria alimenticia, y el metálico tiene un problema con la protección a fuego que no es compatible con trabajos alimenticios. Entonces, bueno, como he dicho, hay muchos componentes que hacen que no digo que tenga que ser siempre la solución la del prefabricado, pero que por lo que vemos sí que lo está tendiendo a serlo. Yo creo que las principales razones son economía y sobre todo plazos, pero puede haber otros componentes como este que acabo de comentar. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Si hay alguna pregunta más, al final tendremos algunos minutos más para preguntar. El siguiente es Silvio Escolano y la ponencia es rehabilitación de la estructura de la Casa de la Cultura de Boadilla para su reestructuración como biblioteca municipal y teatro. Y Silvio trabaja en Valladares Ingeniería. Sí. Lo primero, bueno, soy Silvio Escolano, hice el máster en el año 2008, entregué el proyecto en el 2010 más o menos. Lo primero aclarar que el proyecto este se hizo todavía en mi oficina, en Valladares llevo 2 semanas y media nada más. Entonces, y por supuesto nombrar a Alfonso González, que no sé si está por aquí, y que fue un colaborador mío magnífico, y en este proyecto un proyecto especialmente bonito. Pido disculpas porque a lo mejor es tontorrón después de las conferencias que hemos visto esta mañana, pero bueno, yo creo que es interesante. Se trata es una reestructuración de un edificio que se utilizaba como biblioteca y un pequeño salón de actos y que querían diferenciar los usos y convertirlo en la Casa de la Cultura por un lado, la Casa de la Cultura no, la Casa de la Cultura era el inicio. O sea, en un gran salón de actos de teatros, vamos a una sala de teatros en la parte inferior y biblioteca pública en la superior. El edificio original era que no estaba mal, un edificio de Amalia Castro Rial, pero había que dar una vuelta, se sometió a un concurso. Yo, por una casualidad de la vida, yo había participado indirectamente con otro equipo en ese concurso y no lo ganamos porque además no llegaron a presentarlo a tiempo y finalmente me llamaron los arquitectos de este concurso, que son Beatriz Matos, Alberto Martínez Castillo, Néstor Montenegro y Tony Gelabert. Me llamaron porque habían presentado un concurso, un proyecto que ahora veréis este era el proyecto. Bien, habían presentado un proyecto en el cual
Si veis este edificio que tiene una cubierta inclinada, tradicional, pues ellos desmontaban esa cubierta para hacer una gran sala de lectura en la parte superior, ¿vale? Y sin darse cuenta de que en los planos de la información que había en la documentación del concurso, pues ya venían estos planos. Afortunadamente la estructura estaba muy bien documentada, no como suele ser habitual, como decía Pablo, y ya se veían detalles que informaban de que 4 plantas de ese forjado estaban colgadas de una estructura en la cubierta, que eran unas grandes cerchas que formaban la cubierta inclinada. Entonces, antes de adjudicar el concurso, les llamaron para justificar qué iban a hacer. Me llamaron, Silvio, hay que justificar que no sé qué nos dicen de la atracción de los pilares, no sé qué, tal. Entonces, como conocía además el asunto, pues dije, bueno, pues es que el problema es que estas 4 plantas cuelgan de la estructura de cubierta, y para hacerlo tenemos que inventar algo. Entonces les propuse, mediante lo primero que se me ocurrió fue, bueno, pues una viga tipo Fink, que es una viga atirantada, que se crean unos pilares virtuales que generan el efecto contrario. Entonces, estos pilares interiores que están trabajando a tracción ahora mismo colgados de la cubierta, los reforzamos, les metemos unas acciones verticales para pasarlos a compresión y le damos la vuelta al asunto. ¿Vale? Esa es la sección. Claro, el salón de actos evidentemente es diáfano, no puede tener pilares intermedios, y había que mantener el resto de la estructura. Bueno, la manera de dimensionar el trazado de esa estructura atirantada era por polígonos circulares. Simplemente hacíamos una bajada de cargas, recogíamos la carga que llegaba a cada uno de los pilares intermedios, y por un trazado de polígonos funiculares buscábamos el mejor trazado, lo bajábamos hasta, es decir, del primer diagrama de equilibrio lo bajábamos hasta la cota que tenía que tener, y finalmente reducíamos la flecha de esa viga atirantada al espacio disponible que teníamos en el falso techo del salón de actos. ¿Vale? Bueno, esa es la construcción simplificada, ampliada, y ya está. Disponíamos de 95 centímetros en el falso techo, y ese era el sistema. El sistema, hablé con Dividag, hablé con VSL. VSL era el que me proporcionaba las barras de mayor resistencia, porque el esfuerzo que había que hacer era muy potente, ¿no? De hecho, aunque se ve una barra nada más o medio viga atirantada, el sistema constaba de 6 sistema de barras, vamos. ¿De acuerdo? Estas barras se sometían a un pretensado con unos puentes de tesado, que son estos, se acoplan en cada lado de la barra, aproximan esas barras, y con el sistema de manguitos roscados y roscas en 2 direcciones permiten acercar la barra y dar la tensión, de manera que a cada una de las barras le introducíamos un esfuerzo exterior, una tensión que generaba unas fuerzas verticales equivalente a las que habíamos obtenido con el polígono funicular. Bueno, finalmente, ya en obra, al final he condensado mucho la explicación, pero bueno, en obra, Dividag, que optaba, como que quería hacerla, dio un mejor precio en vigas postesadas simplemente, y al final se hizo con vigas postesadas. La ventaja que tenía el otro sistema es que en tiempo real, según se tesaba la estructura, pues podíamos ver cómo se recuperaba la deformación de la cercha, y hacerlo una puesta en carga de los forjados progresiva y sin saltos, ¿no? Sin saltos bruscos, que era lo que se pretendía. Este sistema pues estaba bien, mejor comportamiento al fuego, pero claro, con los grandes pedazos de vigas de hormigón que se montaron, pues lo que conseguimos recuperar de deformación fue muy poquito, ¿no? Lo cual, bueno, pues ahora veréis. Bueno, esta era la planta, los 2 pórticos
a reforzar eran estos dos pórticos intermedios. En el de fachada, este que era el de la fachada del edificio, ya había una viga, pero que hubo que reforzar porque las plantas de la biblioteca aumentaban la sobrecarga. El edificio estaba calculado para no sé si llegaba a 300 y aumentábamos a 500 kilos, y nos pedía que aumentáramos a 500 kilos cada una de las plantas. Entonces hubo que reforzar esa viga y postesar los dos pórticos intermedios. Y a su vez, hacer otra serie de un montón de intervenciones que iremos viendo. Pues había que hacer un forjado, no sé si se ve aquí. Sí, rellenar huecos en forjado, como es esa parte de acá, cambiar las escaleras, el ascensor de sitio, etcétera, muchas transformaciones. Y luego en la parte superior se ampliaba una planta en la doble altura esa de la cubierta, con estructura metálica y forjados de chapa colaborante. Bueno, pues esa es la obra en plena demolición, en la que ya veis cómo la estructura se ha quedado colgada de los pilares de la cubierta. En la izquierda se ve la viga de fachada, que teníamos que reforzar, y la parte de abajo del salón de actos. En la parte de aquí del fondo ya se ve los huecos que se dejaron para introducir la viga postesada, para permitirle el acortamiento del hormigón. Se ponían unas juntas por span para permitir la viga deformar. Esta es la viga de fachada. A su vez había una zona, la zona por la que se entraba al salón de actos y todo eso, que es la parte exterior. Bueno, más de lo mismo, esta se me ha casi duplicado. Ese es el aspecto del salón de actos desde la parte inferior, con las celchas de arriba pues colgando de la estructura. El montaje de las vigas postesadas, que requerían además un cimbrado importante. El armado de estas vigas. Bueno, otra de las desventajas que tenía hacer el sistema de vigas postesadas era que había que demoler parte del forjado, porque entre lo que se comía la propia viga por su anchura y la necesidad de anclar correctamente las armaduras, al final era más rentable demoler el forjado y se demolió toda esa parte del forjado. Bueno, enlace con las vainas metidas en los pilares de fachada, que al final siguen trabajando igual, es decir, inicialmente estaban recogiendo las cargas de la cubierta y ahora siguen recogiendo la misma carga. Más de las vigas pretensadas. Perdón, esto es la viga de fachada. La viga de fachada, que se aumentó la sección, tanto el canto como el ancho, y se le metió el armado suplementario, que además, bueno, haciendo los empalmes con manguitos, porque al ser longitudes tan largas, pues no se podía hacer por solape, ¿no? Se acumulaba demasiado armado. Más vistas del forjado en ese montaje. Vale, esto luego es parte del resto de la rehabilitación, en la cual, para mejorar la capacidad de asumir esas sobrecargas adicionales, pues hicimos un recrecido del forjado, añadiendo la armadura a los nervios en esa nueva capa de compresión que colocábamos, y a su vez en los pórticos pues lo mismo. Ahí se ve cómo está armado el pórtico, cómo está reforzada la armadura del pórtico, reforzadas las armaduras de los nervios, los anclajes de esas armaduras y unos refuerzos acortantes que había en los pórticos, que no sé si se ven aquí, pero si no se ven en otra fotografía. Bueno, más de la parte de la intervención, con la nueva escalera, cómo se empalma con el forjado existente, los forjados nuevos con chapa colaborante y anclaje de las vigas al forjado existente. Bueno, otra de las situaciones que nos encontramos es que toda la estructura, que en proyecto estaba muy bien documentada y que estaba supuestamente calculada con acero AEH 500, pues resultó que luego, al hacer las primeras catas, resultó que era AEH 400, con lo cual hubo que recalcular y hubo que reforzar algunas vigas con fibra de carbono. Bueno, esto ya es
el enfilado del postesado, con las trompetas en su... El proceso de postesado con el gato en una situación ahí un poco incómoda y compleja, pero interesante. Esto era, bueno, se instrumentó la obra para verificar las deformaciones, para ver si con el postesado recuperamos esa deformación que yo pretendía recuperar de las techas de cubierta. La realidad es que apenas, yo calculaba que eran como 13 milímetros lo que teníamos que recuperar en la cercha existente, y recuperamos, no sé si o a 3 o a 2 milímetros. Con lo cual, pues había que pensar algo para que el proceso no fuera brusco ni peligroso. Entonces, bueno, pues se apuntalaron todas las plantas y se fue debilitando las techas de cubierta poquito a poco para que fuera plastificando el acero, y en cada nuevo corte, cada nueva actuación, pues íbamos aflojando puntales y haciendo el proceso despacio para que... Y esto es un vídeo que no sé si se verá, bueno, no sé si merece la pena. Bueno, es que lo interesante es ver un poco cuando el momento en el que se corta el último trozo. ¿Se oye? Sí, se oye. Que ahí se oye la entrada en carga. No sé si se nota, os lo repito. Pero bueno, fue afortunadamente bastante suave. Ahí entró. Ahora sí. ¿Ha subido? Ahora sí. Ahora ya me quedo tranquilo. Sí sabía yo que no. Vale, y luego ya esta es la parte de la última de la cubierta, que tenía era una cubierta en diente de sierra, con los lucernarios abiertos hacia el norte para que tuviera una iluminación uniforme la biblioteca. El despiece que hizo Alfonso clavado. O sea, la constructora, que no se acaba de fiar, se hizo su recortable y fetén. Y poco más. Esto ya es el revestimiento de la cubierta, y la cubierta funcionando ya en la actualidad. Bueno, y por último, simplemente como reflexión final, pues bueno, en la sostenibilidad, que tanto se habla de ella actualmente, la rehabilitación de estructuras, yo creo que es un tema crucial y para los arquitectos pues fundamental. Pues evidentemente hacer un proyecto de reestructuración o de rehabilitación sin los conocimientos técnicos necesarios pues es imposible, ¿no? Y en ese sentido el máster desde luego ofrece unas herramientas estupendas, aparte de ya de, como decía Pablo o como decía Jaime esta mañana o Aroca, que evidentemente el trabajo es personal, el estudio es personal y tiene que hacerlo cada uno, pero el máster desde luego te da muchas herramientas para conseguirlo. Nada más. Muchas gracias, Silvio. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. O sea, si no he entendido mal, o sea, los pilares de la zona intermedia antes estaban trabajando a tracción, ya que eran tirantes, y ahora estarían trabajando en compresión. Entonces, ¿se hizo alguna actuación en ellos? Sí, claro, lógicamente. Al estar trabajando a compresión, sufren pandeo, evidentemente se reforzaron, se reforzaban completinas soldados por las cuatro caras. Bueno, no lo he comentado, se me ha olvidado, pero también es importante el dimensionado, claro, de la estructura. El funicular se hacía inicialmente para el estado original del edificio, es decir, como estaba en el momento que íbamos a levantarlo y quitar la cubierta.
Luego había que analizarlo con el estado final, en el que había ciertos cambios, había un medio forjado más en un lado, y finalmente luego la comprobación en estado límite último, es decir, cómo van a funcionar esas barras en estado límite último, ya no solo con... ¿Más? Juan Carlos, fácil, por favor. Hola, Silvio. Enhorabuena. Me quería solamente tomar la palabra para felicitarte, porque me parece que traer una... Has empezado excusándote y no tienes al revés, no tienes que excusarte, sino tenemos que agradecerte que traigas cosas pequeñas y bonitas, ¿no? Y me parece que el momento del vídeo en el que esa emoción de cortar se transmite, creo que es una vivencia que un consultor de estructuras debería tener muchas veces a lo largo de un año, ¿no? El echar el hormigón y oler la humedad, ¿no? Como hay una camiseta que dice, me encanta el olor de hormigón por las mañanas, ¿no? Creo que esa imagen o esa sensación es muy bonita, porque nuestra profesión está llena de rutina bonita y de rutina agradable y de rutina de cosas como las que ha contado antes Pablo, de mecanismo, hablando de naves industriales. Me parece que es una forma de enorgullecer a la profesión hablar ese tipo de cosas, ¿no? Después de esto, una simple pregunta. Cuando hablamos de Vigas Fink, a mí me parece que es una solución que siempre quiero poner y luego nunca encaja, ¿no? Porque es una cosa muy sexy, es una solución que mola mucho, ¿no? Es como la viga Bierender. La viga Bierender, en el fondo, si te la calculas, no entra jamás, ¿no? Porque tienes unos pilares tan gordos que parecen realmente, bueno, pues tienes una estructura mucho más grande de la que planteas, ¿no? Entonces, la viga Fink le pasa un poco lo mismo, que como el cambio de pendiente del cordón que pones es tan poca esa diferencia de pendiente, pues al final es muy poco eficaz ese puntal que quieres poner, ¿no? La única vez que he intentado poner una Fink y que parecía que me funcionaba mejor era cuando, en vez de poner solamente el tirante externo, también hacías diagonales que hacen que, digamos, cuando la viga Fink es al revés, en algunos puentes hay con vigas Fink que tienes puntales hacia arriba y tienes tirantes en todos los puntales, ¿no? Incluso puedes hasta prescindir del tirante envolvente, ¿no? Y esa Fink creo que es más eficaz. No sé si lo planteasteis o no. Y si me he explicado, tampoco sé. Lo que no te acabo de entender, o sea, porque tú haces el arco entonces por la parte superior, ¿no? Tú imagínate que en vez de poner el arco por la parte inferior, sí, a cada extremo inferior del puntal lo que haces es llevar las diagonales a los puntos adyacentes, y no te hace falta el arco inferior. Y con eso consigues una Fink que es más emotiva incluso que la de poner un cable externo, y la eficacia yo creo que anda por el estilo. Hay muchas Fink, digamos, que en vez de tirar los pilares para abajo los tiran para arriba y no necesitan un cordón superior, ¿no? Porque estaría comprimido en ese caso. Sí. Sí, bueno, es una valoración para... Si utilizamos vigas Fink, a lo mejor esta variante puede molar. Sí. La verdad es que también no digo que la evalúe porque estaría mintiendo. Estudié la viga Fink y estudié las posibles variantes, pero es cierto que al final estas cosas, como siempre vas contra reloj, pues tienes que tirar un poco por un camino y como parecía que el otro era el más... no sé, o a lo mejor el que yo tenía más controlado, pues directamente tiré por eso. Claro, se me ha olvidado contar también un poco el refuerzo que iba en el forjado, o sea, sobre el forjado para asumir esas compresiones, porque evidentemente cuando tienes 95 centímetros, pues el cordón, o sea, el cable inferior, o las barras, están muy tendidas, entonces los esfuerzos horizontales que se generan son brutales, ¿no? Son enormes. Vamos, de hecho Dividac no tenía la barra concreta, ya nos teníamos que ir a demasiadas barras. Y entonces, bueno, al final era un sistema de UPNs, 2 UPNs unidas con presillas que había que atravesar el forjado para atarlas, y bueno, un sistema. Y se me olvida una estructura muy sexy, muy poco útil, es el bubble deck, ¿no? El bubble deck era fenomenal en un plano que con experiencias aligeras se te lo Sí, la ventaja es discutible. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya la última? Sí, una nada más. Oye, decir el nombre, los que no os habéis dicho nunca. Hola, Javier. ¿El incendio en proyecto de la Fink con rociadores? ¿O? No, se iba a proyectar. Se iba a proyectar. ¿Y tensando o proyectada? Bueno, tensas después, proyectas después de tesar. Claro. O sea, el sistema de tesado era antes de desmontar la cubierta. Tú una vez que has tesado ya... proyectas y chimpún. Las barras quedan debajo del S, se proyectaban y fuera. Y listo.
Muchas gracias, Silvio. La próxima ponencia es Javier Ramírez, Antonio Vargas, de Arte Estudio, y se llama la ponencia Apeo y rehabilitación de forjado en salón de actos del Hotel Don Pablo. Yo creo que yo he entendido que se oye mejor, ¿no? Hola, buenas. Yo soy Javier, tengo un estudio de arquitectura en Málaga, donde sobre todo hacemos pues, obras con un componente estructural muy fuerte. Soy compañero del máster, como la gran mayoría de vosotros, y realmente de cara al encuentro de alumnos voy a contar pues, una obra que hicimos un tanto singular en un hotel de la cadena Mediliria, donde cortamos 2 de los pilares del edificio, pero más que nada esto es una excusa para realmente contar lo que me gustaría contar aquí, y es de cara a los alumnos que soy ahora mismo del máster o a aquella gente que ha salido y lleva unos años trabajando en ingeniería y se plantea pues montárselo por su cuenta y montar su estudio, pues bueno, las dificultades y la historia que uno se encuentra cuando realmente se va a la calle y tiene que decir, bueno, pues ahora soy yo el que firma esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí no es. El hotel es un hotel que pertenece a la cadena de Meliá, que se llama Don Pablo, está en Torremolinos, en una parte muy cercana de Málaga, es un edificio de los años 70, todo Torremolinos en general está construido alrededor de esa época, y además con unos hormigones y unos aceros que, bueno, que hoy en día pues, demuestran que no han resistido muy bien el paso del tiempo en muchos de los casos. Esta era la sala que tenía bajo la piscina. Esto ahora mismo está situado en todo la tipología de edificios de Torremolinos, es que los locales comerciales se vendían muy bien, entonces todas las instalaciones públicas y donde estaban los hoteles y demás se ponían en planta primera para debajo colocar pues banquetes de bodas o locales. Esto era un salón de bodas y claro, tiene la estética pues, de Torremolinos en los años 70. Llega a cambio dentro del hotel directivo, contratan a un superestudio londinense para hacer una remodelación y convertirlo en una sala de conferencias. Solamente había 2 problemas. Estos 2 pilares que os encontráis justamente aquí, ¿no? Que claro, para una sala de conferencias pues no tenía mucho sentido. Entonces, esto nos llega a mí y a mi compañero Antonio Vargas, que es profesor de la Escuela de Arquitectura de Málaga y es decano del colegio, y nos dicen, ¿podéis cortar 2 pilares? La solución es, bueno, depende, vamos a estudiar el forjado, vamos a ver lo que ocurre, y a partir de ahí decimos. Hicimos, pues bueno, una serie montamos una zona, vimos el estado en el que se encontraba, buscamos documentación pasada del edificio en los archivos municipales, contratamos un estudio a CEMOSA para que viera el estado de calcificación del hormigón, el módulo un poco de elasticidad que tenía ya después de tantos años el hormigón. El resultado, pues malo. Gran parte de las armaduras estaban oxidadas, nos encontramos zonas que de repente habían sido tapadas, huecos que había antes con forjados unidireccionales de IPE que estaban también oxidados en su mayor parte. Sí que parecía que había una buena correlación entre las barras supuestamente que había en los planos antiguos de estructura con lo que había en ese momento, pero nosotros de todas formas hicimos una buena campaña de reconocimiento del forjado y el hormigón al final no tenía demasiada buena calidad, los aceros tampoco eran demasiado buenos y teníamos que plantearnos lo primero, reforzar el forjado antes de plantearnos ningún tipo de apeo o no, porque con los números en la mano, en el momento que tú echabas la cuenta y tú supuestamente seguías las ecuaciones actuales y demás, esto tenía que estar en el suelo, ¿no? Porque tiene una piscina encima y 25 alemanes comiendo cóctel de gamba y mojito. Llega a la segunda parte del problema. Bueno, aquí están las catas, hicimos incluso una cata por arriba porque se ve encima que al forjado le habían echado arriba distintas capas de suelo. Conforme pasaban los años, pues llegaba uno nuevo y hacían pues una nueva capa cubierta, un nuevo tal, y claro, eso se quedaba ahí como carga muerta, esto pues no pasaba nada. Incluso tuvimos que mapear dentro de la zona de piscina y demás dónde caía cada uno de los diferentes tipos de acabados para hacernos una idea de las cargas que teníamos y de las soluciones de cubierta, porque esto era imposible. Y ahora, bueno, llega el problema, tenemos que tantear si se puede o no, y llega al estudio de arquitectura, que siempre es tu gran colaborador y amigo, y casi nunca te puede hacer la vida complicada, y dice, bueno, tenemos unos condicionantes de partida, ¿no? Porque en general ya, si esto fuera de alguna forma como baile rítmico o arte acrobática,
el cortar 2 pilares ya da una voltereta para atrás, ¿no? Pero además te llegan y te dicen que tienes 50 centímetros de falso techo, porque va un diseño de unas hojas de pladur hechas que son muy artísticas, muy bonitas, y eso tiene que estar a esa altura. Tienes por debajo la cimentación de las zapatas y de los edificios existentes que tuvimos que reconocer, y únicamente tienes 20 centímetros para resolver cualquier tipo de encepado o elemento metálico de transición a la cimentación que tú tuvieras que poner. Y además, mayor altura posible, y el de instalaciones también al lado diciendo, oye, pero que también necesito yo pasar cosas y meter historias. Entonces, claro, al final tú das la vuelta para atrás, pero mientras tanto, pues te estás poniendo un pie en la boca y cierras los ojos, ¿no? Entonces llega un momento ya en el que uno dice, joder. Pero bueno, no creíamos que se podía hacer, echamos los números, hicimos un montón de encajes, convertimos una parte del forjado en viga Fink, aunque hay una pena porque quité esa diapositiva porque tenía mucha y Jesús me dijo que era un poco tostón, ¿no? O sea, justamente el único que lo ha hecho. Yo lo he hecho, pues no lo he traído. Y al final no salían, podíamos. Aquí el gran problema era la deformación. O sea, ya no era tanto un tema de carga, es verdad que había mucha carga muerta encima, pero bueno, era una planta, no estábamos en un... El problema es que la cuadrícula en sí era 6x6, que es lo que teníamos, estos pilares están separados 6 metros, se convirtió en una cuadrícula de 12x18. Entonces, una cuadrícula de 12x18, por mucho que tú colocas pues una viga importante ahí, planteamos con viga Fink, no nos salía porque necesitaba mucha altura y no nos dejaban. Planteamos con postesado, no se podía tampoco ejecutar porque además esto es una obra que tenía que ejecutarse mientras seguían los alemanes comiendo en cóctel de gamba y mojito arriba. Esto es muy importante. Entonces, claro, al final, de cara a la seguridad de la obra, el ejemplo que ha puesto antes Silvio era maravilloso, pero me encantaría haber visto el cortar las cerchas si estaban tan alegres si hubiera 8 alemanes debajo, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, tuvimos que intentar tirar de prudencia al máximo y sobre todo, de aquí es donde yo quiero entrar con mi experiencia personal dentro de salida del máster y es, claro, tú sales con un montón de conocimiento teórico, ¿no? Y tú dices, joder, o sea, yo, en el momento que vino esto, pues yo saqué los apuntes de Jorge Conde, ¿no? Y dije, joder, losa, momento torsor, deformada en losa, en hormigón existe 2 tipos de flecha, activa e instantánea, además. Pero claro, ahora llega la realidad y ¿qué hago, no? Intentamos plantear un montón de encajes, ninguno nos valía por cuestiones constructivas, porque todo se tenía que ejecutar por debajo, y encima llevar in situ a obra. Al final, un poco lo que intentamos hacer, bueno, planteamos unos gastos, planteamos meter una figa, una contraflecha, pero claro, eran perfiles de un gran canto muy grande y no podíamos. Al final intentamos plantear como 2 pórticos dobles, porque, claro, los pilares están en medio, entonces si tú metes una única viga, no puedes, está el pilar y antes tienes que meterlo antes de demolerlo. Entonces intentamos hacer un emparrillado metálico. El sentido, digamos, horizontal no trabaja mucho, porque al final tienes una luz de 18 metros y parece incluso redundante, pero los primeros encajes que hicimos con pórticos unidireccionales, al final, como lo que nos interesaba muchísimo era que el comportamiento del forjado fuera lo más parecido posible, digamos, a este encaje de pórticos virtuales, digamos, que tendría un reticular, pues intentamos que las vías que pusiéramos tuvieran aportaran el comportamiento para que la deformada del forjado fuera lo mínimo posible. Con todo y con eso, pues bueno, no siempre es posible. Aquí veis un poco el esquema que teníamos, que era colocar 2 vigas por cada uno de los pilares, claro, obviamente a los pilares tampoco te podías agarrar, porque los pilares, según los análisis que habíamos hecho, también se tenían que haber caído hace tiempo. Entonces, tuvimos que colocar nuevos pilares que además estaban en el mismo sitio al lado del pilar, con una zapata abajo que tampoco teníamos muy claro lo que había. Entonces teníamos que, al lado del mar. Entonces tenías que micropilotar porque no tenía suficiente, aunque el edificio lleva allí un montón de tiempo, pero pues, según el geotécnico y la prudencia, pues parecía que en las arenas que había de playa pues no podías incrementar la carga, ¿no? Porque al final estos pilares estaban cargando bastante. Entonces, claro, tenías que resolver en 20 centímetros el encuentro entre los micropelotes que teníamos que hacer perforando la zapata existente del edificio y la transición con los pilares metálicos nuevos que ponían, que a su vez estaban conectados a las vigas de apeo que no podían moverse nada. En estos momentos a mí ya pues me empezó a sudar mucho la frente, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando estás inseguro? Haces modelos, ¿no? Entonces, haces modelos con Zipe, haces modelos con SAS, haces modelos con Robo, para ver si de un programa a otro varía algo, ¿no? Y bueno, al final, después de un montón, al final hicimos un encaje donde intentamos modelizar de la manera que mejor supimos
el forjado con las diferentes inercias que tenían. Y además, el forjado, claro, tú lo veías al principio, cuando hicimos el primer encaje, pues todo era perfecto, ¿no? Era un forjado... llegamos allí a la obra y resulta que pues, el reticular un sentido era más largo que otro, tenía unos saltos de repente que no sabíamos por qué lo habían hecho, las cutreces estas de tapar con una IPE un hueco que había. Entonces de repente no tenías ni idea de cómo se iba a comportar. Y encima había un problema gordo que era, al final, un modelo tan bueno como los datos que tú le das de partida. Entonces, ¿qué módulo de hormigón le das aquí? O sea, ¿con qué tipo de módulo de elasticidad estamos hablando? Al final, los fenómenos de fluencia y de retracción que hay dentro del hormigón, y en un hormigón de los años 70 y que ha pasado tantísimo tiempo y ha sufrido daño, y pues no teníamos muy claro esto cómo se comporta, qué número le pongo al programa para que me dé la deformada. Entonces hicimos un montón de encajes con diferentes números, intentamos ser lo más conservadores posible y lo que emprendimos además muy mucho fue una campaña de reparación fuerte del forjado, donde limpiábamos cada uno de los aceros que estaban oxidados, reponíamos secciones donde faltaban, suplementábamos las secciones de hormigón que habían reventado y al final con lo que nos quedamos un poco por plantear, porque cuando al final ya te llega a este nivel, ¿no? Dices, ¿qué hago? Pues te vas a intentar que las cosas por lógica funcionen y que tenga sentido lo que estás haciendo, y sobre todo constructivo. Entonces, hicimos dos modelos. Uno, intentamos que fuera el estado actual de forjado para sacar los estados tensionales que existieran a día de hoy con lo que hay, con los pesos muertos que hay y con los materiales que hay. Y luego, pues el estado ideal nuestro, donde íbamos a colocar estos pórticos y vamos a ver qué deformada había, ¿no? Y entonces la gran idea era, bueno, pues vamos a comparar una cosa entre otras, ¿no? Pues aquí veis un poco por los resultados que hay de ambos modelos, donde este es cómo está funcionando de manera normal y esto era tras el apeo. Pues obviamente, pues de repente aquí empiezan a aparecer sitios que tenían que estar negativos trabajando positivo, empiezan a haber un montón de cosas que aunque la deformada la ajustamos para que fuera muy poco, en un forjado de más tanto tiempo, una pequeña deformación puede invertir los momentos y crear esfuerzos completamente distintos. Aquí veis un poco pues los análisis que hicimos. Y sobre todo la deformación. Aquí fue donde lo más importante, porque como la cubierta encima estaba hecha, y el gran problema de aquí es que con todas las soluciones que había de cubierta, en el momento que esto bajara 15, 20, 25 milímetros, que realmente eran flechas aceptables según supuestamente el código técnico, porque estábamos dentro de una luz de 12 metros, entonces seguimos estando dentro de los límites supuestamente de flecha. Pero nosotros incluso queríamos ser un poco más prudentes de eso porque las soluciones eran muy antiguas y había muchas distintas y muy mal ejecutadas encima. Entonces, ¿qué? Esto se iba a partir a solería. Y íbamos a reventar la cubierta de arriba y bueno, y que los alemanes están ahí, ¿sabes? Entonces, yo hice varios modelos y mi gran digamos, obsesión era, yo tengo que comprobar si los modelos que yo he hecho sirven para algo. Porque luego voy a hacer esto y esto se va a deformar. Pero cuánto se va a deformar no lo sé. Entonces, yo hice una serie de suposiciones teniendo en cuenta pues, un módulo de elasticidad disminuido en función por el tipo de hormigón. Hicimos ensayo en probeta del hormigón que había actualmente con el laboratorio de CEMOSA. Toda la ejecución y construcción de esto lo hicimos junto con OHL y con el director técnico que lleva, creo que era Latinoamérica y España o algo así. Y bueno, aquí es la solución, al final tuvimos que empresiar un poco los pilares porque los aumentos que habían tenido de momento al redistribuirse los momentos hacían que no nos sirviera el armado que tenía, que además era muy pobre. Y estos son los pilares que colocamos. Ahora, estos son los esfuerzos que empezamos a ver dentro de los pórticos, de analizar. Y esto aquí es donde ya el programa se te va de madre, ¿no? Porque... Un minuto, vale, pues voy muy rápido. Teníamos que reforzar todo este forjado porque incluso al estado de tensión actual no funcionaba. Entonces, esto llevó a un análisis a mano, casi por pórticos virtuales, de qué armado había en cada parte, qué sección resistente había, qué estado tensional tenía y, en función de eso, cuánto podía aguantar incluso la cabeza de compresión o la viga antes de colocarle el refuerzo de fibra de carbón. Que esto para una viga es sencillo, pero cuando lo tienes que hacer en 2 dimensiones surgen un montón de cuestiones que son complejas. Aquí veis esto. Aquí veis cómo al final tuvimos que resolver el encepado con vigas armadas, porque ninguna viga ni ningún encepado podíamos resolverlo en el espacio que teníamos, que era nada. Aquí veis los refuerzos ya colocados. Aquí empezamos a colocar los pórticos, intentamos que fueran con uniones atornilladas pretensadas, pero no quería la constructora ni por casualidad.
y tuvimos al final que hacer los soldados para asegurar la rigidez que había. Sí que hubo una campaña de ensayos muy fuerte, porque hacer con estas vigas de gran tamaño y este tipo de cordones de soldadura puede haber roturas frágiles y puede haber problemas, entonces todas están hechas con rayos X, con líquidos penetrantes, cada una de las con un control de calidad del 100%. Aquí veis, tuvimos que meter chapas pasantes y rigidizar cada una de las uniones para asegurar que esto de aquí no se moviera, y al final pues cortamos los pilares. Y lo bonito de esto y lo bello es que para mí era muy importante durante la ejecución encargar un levantamiento topográfico por láser de cada etapa de la obra, ¿no? Es decir, yo quería saber cómo se había movido la realidad para poder hacer este análisis a posteriori y decir, ¿ha servido de algo lo que he aprendido? O sea, lo que yo estoy realmente modelando, que me he tirado un mes haciendo modelos, ¿realmente se comportaba como tal? La conclusión, no sirvió para mucho, porque según el modelo tenía que haber tenido la cantidad de modelos que ha habido, ¿no? Pero tenía que haber tenido una deformación de alrededor de 16, 18, 20 milímetros, y tuvimos suerte. Se ve que además hubo una colaboración de toda esta capa de carga muerta que reforzó muchísimo la rigidez del propio forjado, y realmente andaba en deformaciones de 5, 6, 7, 8, hasta en un punto exacto 10 milímetros, pero vamos, del orden de la mitad de lo que yo esperaba que hubiera. Entonces, pues no hubo problema y los alemanes siguieron tomando mojitos y cócteles de gamba y todos fueron felices, ¿vale? Y esa es la conclusión y demás, que el modelo no lo es todo, por favor. Al final, cuando tienes problemas complicados, tienes que tirar casi de intuición y de los fundamentos que has aprendido, que eso el máster sí que te lo da en gran parte. Tienes que complementarlo con la experiencia en sí en obra y con la capacidad de tomar decisiones que van a conllevar mucha responsabilidad, y sobre todo qué importante es una buena campaña de reconocimiento de lo que estás haciendo y tener constructores y colaboradores que saben lo que hacen y además que tienen equipos técnicos potentes donde tú puedes tener reuniones, comparar modelos y tener una persona con quien poder contactar esto. Y eso es todo. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la ponencia. ¿Alguna pregunta? Muchas. Por aquí, vamos a hacer. Hola. Hola. Si te volvieran a encargar este proyecto, ¿lo volverías a hacer? Habría pedido más dinero. Esto es así. Vale. Con los alemanes me he perdido un poco, es decir, no sé dónde estaban los alemanes. Y la pregunta que te quiero hacer, porque a lo mejor lo has contado y no me he enterado, ¿no has jugado a descargar el pilar antes de cortarlo? Es decir, poner en carga la estructura metálica. Entramos primero metiendo algunos gatos y luego con un sistema de acuñado. Sí, de hecho, bueno, en la presentación lo tenía, en los esquemas iniciales íbamos a meter una especie de apeo para poder descargar, incluso meter una flexión negativa y después meter. Pero era inviable por ejecución, porque el propio HL nos dijo que al final el pilar estaba anclado, teníamos que meter, o sea, no teníamos suficiente espacio para que el apeo fuera realmente eficiente y no nos podían asegurar de que eso fuera a funcionar. Entonces, lo que sí que jugamos mucho fue cuando colocamos las vigas, deformarlas ya de por sí para que toda componente de peso propio, que en este caso era bastante porque eran perfiles muy gordos, flectaran de manera instantánea, y después acuñamos y demás para que no nos sumara eso también a la deformación del forjado. Entonces, jugamos un poco, pero nos dijeron que de apeo de gatos nada. Vamos, es un cotilleo arquitectónico puro y duro. Medio Torremolinos es de la Mela. ¿Este es de la Mela? Yo creo que no, porque yo busqué los archivos municipales, pero no, yo creo que tenía un arquitecto que era más activo. Los Meliá eran todos de la Mela en los 70. Sí, pero este fue Meliá, lo compró Meliá después. Esto de repente se llama Don Pablo, era de una familia que era toda la vida tenía este hotel, y después Meliá lo empezó a explotar. ¿Alguien más? No. Vale, pues muchas gracias, Javier. Bueno, la siguiente sería Rafael Piedra, que es quien no ha podido venir. Pasamos a Borja Cruz, y la presentación es Intervenciones sobre arquitectura existente, remontas y ampliaciones con steel frame. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Borja Cruz, fui alumno del máster en el año 2011. Después de terminar el máster, empecé a trabajar con Luis San Salvador, que fue quien nos enseñó las estructuras de steel framing, que hasta entonces, a ese momento ni la conocía yo. Yo creo que casi nadie que venía por aquí la
creo que las veía por primera vez. Voy a contaros un poco mi experiencia profesional, no tanto con el mundo de steel framing, que es a lo que me dedico casi en exclusiva, sino más bien mi labor como arquitecto, en el que intervengo en edificios existentes y tengo que utilizar mis conocimientos aplicados del máster, ¿no? Quería empezar por aquí, con esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Que es una pregunta que le hizo Buckminster Fuller a un jovencísimo Norman Foster y que da título a un documental del 2010, ¿no? La respuesta era sencilla, su edificio pesaba muchísimo y es a partir de ahí empieza toda esta tecnología del high-tech que desarrolla después de manera muy brillante Foster, ¿no? Y el caso es que el peso de los edificios en obra nueva quizá no tiene mucha relevancia, pero cuando se trata de intervenir en edificios existentes, el peso se convierte en un factor fundamental, el peso de las estructuras y de los sistemas constructivos, ¿no? Y vengo a traer solamente un pequeño ejemplo de un forjado de 4 metros de luz, que es un forjado típico de luz residencial, ¿no? Con sobrecargas de 2 kilonewtons y un peso propio, un peso de carga muerta de 1 kilonewton, ¿no? Para resolver este forjado podríamos recurrir a soluciones convencionales de forjados de vidriera de hormigón, in situ o prefabricada, losas macizas o forjado de chapa colaborante con diferentes espesores, ¿no? Aquí vemos, ¿no? O bien podemos utilizar una solución de steel framing que no deja de ser perfiles de pequeño espesor con unos tableros estructurales en la capa superior y una serie de tableros de viruta o de placas de yeso por la cara inferior, ¿no? Como veis, por ejemplo, el peso de los diferentes sistemas estructurales es fundamentalmente diferente, ¿no? Y la relación de resistencia contra el peso propio, en el caso del steel framing, pues es de 5 veces su propio peso. Es decir, muchas veces utilizamos estructuras para resolver problemas que pesan mucho más de lo que sostienen. Y creo que eso es un error de concepto, que bueno, yo aquí también vengo a vender mi libro y como me dedico a las estructuras ligeras, pues obviamente pongo en valor uno de sus aspectos fundamentales, que es la ligereza. Como decía, vengo a enseñar 3 intervenciones. Una de mis últimas colaboraciones con Luis, que es estas terrazas, ampliación de terrazas en unos apartamentos turísticos en Fuerteventura. Se trata de un problema sencillo a priori, de sacar todo este vuelo de aquí, que eran 2,5 metros, sin apoyos abajo. Teníamos apoyos a cada 12 metros. Y la solución fue introducir una celosía que está ahí en verde, que va entre los apoyos, y para controlar las deformaciones y las flechas, sobre todo las vibraciones y las deformaciones, metimos unos tirantes aprovechando la separación entre los apartamentos. Y esos tirantes los conectábamos a la estructura existente. Este esquema estructural que era muy sencillo y bueno, y algunas fotos de la ejecución. Con esos tirantes, por supuesto la solución de forjar en la obra seca, con tablero de superpan de Finsa, creo que eran 25 milímetros. Y bueno, y esas son imágenes finales y se ve que aquello funciona muy bien. Esta es otra intervención, es un edificio que actúo como arquitecto, que el proyecto no era mío, me contrataron después. Una ampliación en altura de una planta sobre un edificio existente que tenía muy mala calidad de ejecución porque todo el proyecto estaba como medio autoconstruido. Y bueno, el caso es que querían ampliar una planta por encima y luego introducir unas escaleras interiores porque en el proyecto original las escaleras y las comunicaciones verticales se hacían por el exterior de la casa, una cosa un poco absurda. Entonces eso obligaba pues a meter una serie de brochales y nuevos vigas de acero para hacer esos huecos a esas escaleras. La parte sencilla del proyecto era eliminar la cubierta existente, que pesaba unos 300 kilos, para introducir la nueva planta hecha en estructura ligera de steel framing. La parte difícil era resolver toda la intervención en la estructura existente. Aquí veis un esquema del proyecto, de la estructura y de los elementos existentes. Había un muro de fábrica aquí que también se eliminó, a cambio de meter un brochal. Y bueno, cuando se quitó la cubierta de arriba, lo que se hizo fue meter una solera aligerada que se convertía en un zuncho perimetral en la cabeza de los muros de ladrillo de fábrica estructural. Y sobre eso se asentaba la nueva ampliación que apoyaba sobre los muros existentes y sobre este tabique central en el que debajo teníamos una viga de acero, ¿no? Bueno, este es el esquema de la estructura y luego otra de las intervenciones
era que los pilares que había interiores, este de aquí y este de aquí, eran de ladrillo. El de planta primera era un pilar cuadrado, el de planta circular. En la planta baja se convertía en un pilar circular, mezcla de ladrillos y cementos, piedras, era como una cosa muy extraña. Como había que hacer estos brochales, y el encuentro de ese pilar con acero tampoco era muy fácil de ejecutar, y además ocupaba un espacio útil tremendo dentro de la planta, pues al final se sustituyó por pilares de acero laminado, ¿no? Este es el pilar de planta baja y este de planta primera. Y aquí vemos las vigas originales del proyecto, que se reforzaron con unas UPNs por la cara inferior y unas pretinas a modo de planta banda que conectaban la sala superior e inferior para aumentar la rigidez de este forjado, de esta viga. Esta es la imagen de planta baja, que se metía esta viga de apeo para sostener toda esta viga que viene por aquí. Y en la planta primera, solución similar, solo que podíamos enrasarlo, haber menos carga. Podíamos enrasar y así no teníamos problema de altura libre, que en la planta baja sí que teníamos un poco. Esta es una imagen de la ampliación, donde se apoya la estructura de steel frame nueva sobre este zuncho de hormigón, y una imagen del interior de la ampliación, con los perfiles ligeros, la cubierta que es con perfiles de C200 de 1,5 milímetros de espesor. Y esta imagen es de la semana pasada, está en esta fase del proyecto. Y esta es otra reforma integral. Se trata de una vivienda unifamiliar en la Colonia Histórica de Los Carmes, aquí en Madrid. Tiene una particularidad este proyecto, y es que en esta colonia histórica, como en muchas de Madrid, los edificios pueden tener protección, y en este caso la protección era del volumen. O sea, no podíamos tocar la volumetría, o si se tocaba algo había que restituirlo al estado original. Lo que quería aquí el cliente era, sobre esta vivienda, que eran 2 plantas con forjados muy altos, de altura libre muy alta y un bajo cubierta no vividero, sacar 4 plantas, es decir, una planta más en la planta superior y una nueva planta en el sótano. Bueno, este es el esquema estructural inicial, lo que fuimos trabajando, y estos son, bueno, voy a mostrar las intervenciones que se hicieron en este edificio, ¿no? Para ganar el sótano tuvimos que construir unos nuevos muros de sótano sobre o bajo la cimentación de los muros existentes. Pudimos intervenir por el exterior en una parte de los muros o por la parte interior en aquel muro, por ejemplo, que hacía medianería con la pared del vecino. Bueno, desde el muro. Luego tuvimos que intervenir en los forjados. Se cambiaban las alturas en las que iban a ir los forjados para ganar algo de centímetros útiles en la última planta. Como tuvimos que eliminar y demoler los forjados, tuvimos que colocar también unas cestas provisionales para evitar que en el momento de la demolición de los forjados, al quitar esa conexión, ese diafragma que conectaba todos los muros, esos muros pueden tener algún problema, ¿no? Luego los forjados se resolvieron con HB 200 y PNs de 120 y una chapa colaborante superior. Y, bueno, todas las viguetas se iban embebiendo en los muros de fábrica con unos 15 centímetros sobre apoyo una chapa de 1 centímetro de espesor, y luego se retacaba todo el hueco con mortero sin expansión, ¿no? Y esto es una intervención. Tuvimos que demoler esto para poder acometer los trabajos de acero, que después se recompuso todo este de frente. Y aquí es, por ejemplo, donde estaba el forjado original, y como este nuevo forjado se queda un poco por debajo, unos 50 centímetros, para ganar esos centímetros extras a la parte superior y poder sacar esa nueva planta sin modificar la envolvente. Y por último, en la cubierta, lo que hicimos fue ya recurrir a estructuras más ligeras. Entonces, todo el peso que quitábamos de la cubierta existente lo aprovechábamos para no tener que intervenir con una cimentación más grande de la que planteamos inicialmente, ¿no? Aquí las viguetas se apoyan en los muros laterales, salvan una luz de 8 metros. Y aquí hay unas imágenes de cómo se resuelven también el tema de las Velux y, bueno, imágenes del proyecto final. Y aquí vemos una imagen del final del proyecto, en la que la apariencia final del proyecto pues no difiere del proyecto original, con la pequeña diferencia de que este edificio tiene 2 plantas más, una por encima y otra por debajo. Ya por último, comentar las conclusiones. Obviamente el peso es un aspecto fundamental, sobre todo cuando se trata de intervenir en estructuras existentes, y bueno, sistemas ligeros como este de las chapas de acero galvanizado conformado en frío, pues son una solución ideal, sobre todo para este tipo de intervenciones. Por otro lado, yo tengo que agradecer lo que me ofreció el máster, lo que me aportó el máster, aparte de una carrera profesional
dedicándome al mundo de la arquitectura y sobre todo de las estructuras, me dio también una seguridad a la hora de abordar proyectos como de este tipo que de otra manera yo no me he sentido capaz, ¿no? Y también, por último, pues también mencionar que yo en el máster conocí a mi novia, que fue mi mujer, y claro, le tengo un cariño especial tanto a este máster como a la Universidad Politécnica de Madrid. Y ya con eso termino. Muchas gracias, Borja. ¿Algún comentario? ¿Comentario, preguntas? Una pregunta. Me surge... Bueno, lo primero, gracias por la presentación. Pero me surge... Sí, Pablo, soy Pablo. Me surge la pregunta de el steel framing aplicado en cubiertas, si no puede tener problemas a nivel de succión. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Todas las estructuras ligeras tienen ese problema de succión y de que se van volando hacia arriba, pero para eso tienes que anclarla, claro. Ahí está el asunto. Lo que pasa es que cuando metes una cubierta como esta inclinada, que no tiene aperturas prácticamente al exterior, pues es complicado que se produzca este efecto de succión. Es más, por ejemplo, en pérgolas o en marquesinas, ahí hay más complicación. Y luego la cubierta, o sea, era ligera, pero luego por encima tiene un panel sándwich, un acabado de aislamientos y deja. O sea, que no era tan ligera. Gracias. Bueno, soy Antonio y tenía una pregunta acerca de, bueno, he visto que una de las intervenciones que desarrollabas estaba cerca del mar. Sí. Y bueno, un poco trabajando con este tipo de acero que viene galvanizado y que luego se trabaja con uniones mecánicas atornilladas. ¿Hay que tener algún cuidado especial con ese tipo de zonas? El galvanizado que usamos normalmente es Z275, que son unas 20 micras. Es decir, ese galvanizado expuesto en el mar te da una durabilidad de como 5 años, si tú estés expuesto. El tema es que solo queremos el galvanizado durante el proceso constructivo, luego la estructura queda revestida. En el momento que queda revestida y protegida de la intemperie, digamos que protegemos de la corrosión esos elementos. O sea, porque, por ejemplo, eso, claro, al quedar oculta la estructura no se tiene ni un cuidado especial, por ejemplo, en proteger esas zonas que se han taladrado, en las que se puede ver dañado la protección con algún tipo de Bueno, de sellado, de cuando pintura, se hacen cortes en los perfiles, normalmente se pintan los bordes con pintura galvánica. Pero estamos hablando de perfiles de 1,5 milímetros de espesor. Entonces, cuando se hace un corte con radial, por ejemplo, el filo del perfil, el galvanizado prácticamente deja muy poco expuesto el acero del propio perfil, al doblarse, ¿no?, por el corte de la sierra. Y luego, una vez que están protegidas las estructuras, digamos, los ensayos que hay y la bibliografía científica de este tema, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, demuestran que no tienen problemas de durabilidad. Una pregunta es, ¿cómo justifica? Porque he visto que hacen mucho forjado de steel framing, que además las fotos siempre son como muy espectaculares, para justificar el HR de cara a soluciones tan sumamente ligeras. Con aislamientos. Es que con aislamientos y simulando los paquetes de forjado con soluciones técnicas que tengan ensayos con laboratorios certificados. Es la única solución. No tienes masa. Al final son soluciones que no tienes masa para poder resolverlo por masa. Entonces son solamente a través de ensayos que estén certificados por laboratorios. Y luego al final, como muchas de las estructuras que hago son para mí, es decir, que yo soy arquitecto, yo la certifico. ¿Tú lo justificas? Yo me lo justifico, sí. Sí, al final es esto, es que el arquitecto tiene una cantidad de responsabilidades tremendas en este país y unos bienes muy exiguos, ¿no?, al fin y al cabo. Y bueno, la sensación que tengo yo en estas casas es que son muy sordas. Entonces, bueno, no, las casas. Luego es verdad que, por ejemplo, casi todos los forjados van con suelo radiante, las soluciones que hacemos. Entonces, la parte superior ya está cubierta. Y para la parte inferior, casi siempre tiendo a meter unos 15-20 centímetros de aislamiento de lana mineral entre las viguetas, más el falso techo. Es decir, que va bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues muchas gracias, Borja. Y pasamos a nuestra última ponencia. Íñigo Ibáñez y Soraya Moreno. No, eso yo solo. Vale, muy bien. Egunerocoac. Eso es. Lo de a diario, guía práctica. Bueno, lo primero,
esta ponencia se pensó para gente de un perfil similar al de Soraya y mío, que somos arquitectos que trabajamos diseñando y construyendo estructuras para otros arquitectos en general, aunque también firmamos de vez en cuando obras, y para alumnos actuales del máster que puedan querer en un futuro pues montar su propio estudio. O sea, básicamente, egunerokoak, que significa lo de a diario en euskera, es una guía práctica que está mejor reflejada en el libro que lo que voy a hacer ahora en la ponencia, donde se dicen una serie de consejos o trucos donde se definen cuáles son las condiciones de contorno que tenemos que darnos como consultores para que aquello en lo que trabajamos esté bien definido, es decir, para facilitarnos nuestro trabajo diario. Como decía, trabajamos habitualmente para arquitectos y eso no significa que no nos pidan cosas como cantos imposibles, quítame este pilar de aquí, a que quedaría genial una escalera en L en medio de un forjado unidireccional, pero no me pongas un pilar, embrochálamela en el aire, vete a una farmacia, échale un vistazo a un altillo y dime cuánta carga admite. Cosas de estas que dices, a ver, digo, ¿cuáles son las condiciones de contorno? ¿Dónde ponemos los límites? ¿A cuál es nuestro trabajo? Nosotros podremos diseñar estructuras, podremos ayudar a que desarrollen buenas estructuras, podremos calcular esas estructuras, acompañarles en obra, etcétera, etcétera. Pero tenemos que partir de unas bases. Esas son las bases, las condiciones de contorno de las que quiero hablar. Este caso, justo casualidad, una de esas peticiones imposibles de quítame un pilar y que justo se pudo hacer. Era un ático en el cual en la foto de la izquierda veis que hay un puntal amarillo donde antiguamente había un pilar y que de casualidad había una segunda viga en paralelo a la cumbrera simplemente para soportar una tablilla de falso techo. Con lo cual pudimos, juntando ambas vigas, como se veía en la diapositiva anterior, pues montar una cercha. Pero vamos, esto es la casualidad. Ahora vamos con la definición de condiciones para poder hacer un buen trabajo. Esto es una obra que hicimos como arquitectos, como firmantes de la obra. No el caserío original, que es del siglo XVI y que es el primer caserío de doble arco de Vizcaya, que tiene bastante potencia. Se cayó el muro trasero, el muro norte es el muro sur, se cayó el muro norte en una ciclogénesis. Muchas veces la toponimia nos da muchas pistas. En este caso, el caserío se llama Loitzate, que significa puerta de barro, y claro, falló la cimentación. Al final, después de 5 siglos lloviendo y tirando viento en un collado, pues falló la cimentación y se cayó todo el muro norte, y afortunadamente hay un muro medianero central que hizo que cayera toda la cubierta y todo el muro norte, digamos, desde el centro hacia atrás, que es el valor que tenía, o sea, la parte del caserío que tenía menos valor histórico, porque evidentemente eso está catalogadísimo, tal. La primera condición de contorno es la geometría. Es decir, si tú vas a trabajar en rehabilitación, que es algo a lo que nos dedicamos mucho en isostática, lo primero que tienes que saber es sobre qué estás trabajando. Y cuando digo geometría de verdad. Es decir, no... bueno, ahora lo vemos. Esto es el instrumental, que es muy sencillo, que necesitamos para medir realmente lo que vamos a hacer. La cinta métrica larga, que está prácticamente olvidada, es el elemento principal, porque las hermanas pequeñas, que son el láser y la cinta de 3 metros o de 5 metros, es una forma de acumular errores. Es decir, si yo cojo una cinta métrica de 30 y empiezo a tomar medidas, voy dando medidas corridas y digo 4,26, 6,25, 7,14... Ahí no, o sea, igual el 6,25, da igual que sea 6,26 o 6,24. Lo que no me puedo permitir es perderme 1 centímetro en cada una de las medidas parciales que voy haciendo. La plomada, que es un elemento básico, y el nivel láser, que es el cubito este de la derecha, que sirve para coger los desplomes respecto al horizontal. Vale. Esta es la realidad del caserío cuando se cayó. No es que esté inclinado porque se cayó. Está inclinado porque habían ido eliminando una serie de elementos de madera, como diagonales, y no había caído básicamente por un motivo, porque había un sistema constructivo detrás de caja y espiga que impide que esto se caiga. Y luego este caserío además había sufrido una ampliación en el siglo XVIII, bueno, da igual, pero hay un vano central que está reforzado ya en el siglo XVIII. Vale, de la misma manera que la sección tenía una cierta complejidad, la planta también la tiene. O sea, tenemos que llegar a poder medir o a poder saber qué es lo que estamos haciendo, porque luego hay que explicarle a esta gente que está en la foto de la derecha, en la fase previa de obra, y esto es muy importante, una condición de contorno, es pensar siempre quién es el que te va a tener que desarrollar esos planos que tú dibujas. Es decir, los planos tienen que estar hechos con precisión, pero luego hay una gente a la que hay que poder explicarle esos planos, ese proceso de obra. Y en ese proceso de obra te puedes encontrar cosas, en este caso, derivado de la sección anterior, que ya se ve que está muy inclinada, cosas como que has detectado que ha habido una pudrición en la base de un pilar de madera, que es el de la izquierda, que te la está chivando el capitel del siglo XVIII, que esa holgura que tiene en la derecha no es normal, eso es porque se ha ido hundiendo hacia la izquierda y se ha ido levantando la viga hacia la derecha. Y luego también hay que
hacer una parte de interpretación de qué es lo que quieres construir y transmitírselo bien a la contrata. El caserío vasco es un caserío, o sea, es un tipo de edificación en el cual la estructura de madera es autoportante. Los muros perimetrales son simplemente cierre o arrastramiento, no son muros de carga. Entonces es muy importante entender cómo esta estructura para luego ser fidedigno a esa estructura a la hora de plantear una remodelación estructural. Al modo de, bueno, ese es el estado final de obra, que es un poco al modo de, bueno, Carlos Carpa en Castelvecchio, otra gente. Lo que hicimos fue utilizar la madera laminada por contraste con la madera que pudimos recuperar del caserío original para que se viera claramente que había una intervención del siglo XXI, que da igual, o sea, no es por un prurito de la firma el tío que venga del siglo XXIV que lo vea, sino que simplemente se puede identificar claramente qué intervención se ha hecho en cada momento y no intentar engañar con ello. O sea, recuperamos las técnicas de caja y espiga para hacer las uniones y lo que hicimos finalmente fue utilizar una madera diferente, pero con el mismo sistema original, incluyendo la doble cumbrera, que es bastante peculiar y que da lugar a pensar que en algún momento este caserío fue un lagar, porque cuando hay doble cubierta hay doble pilar y habitualmente se utilizaba para utilizarlo como una prensa de manzana, es decir, el propio caserío utilizado como máquina. Claro, hay otro nivel. En este primer nivel hemos visto la geometría en un nivel relativamente básico. El segundo nivel es cuando tienes que traer una cercha de 20 y pico metros de Ponferrada a la zona minera de Vizcaya para ampliar un colegio y no te puedes permitir un fallo, porque claro, tienes que mandar a transporte especial y la cercha de vuelta a Ponferrada, ¿no? Entonces hay que tirar de levantamientos topográficos. La cercha se pudo colocar. Este era un colegio en el cual se quería ampliar este patio que se ve ahí a la derecha inferior en otros 8 metros para generar un gimnasio. Y bueno, con los 8 metros que generamos sin pilares, más el pequeño vuelo de 1,5 metros, 2 metros que tenía respecto a la estructura original, que es la que está a la izquierda, de pilares de hormigón, pues generamos un gimnasio de unos 10 metros de ancho. La planta de arriba, pues laboratorios, un comedor, etcétera. Y obviamente el patio se recupera arriba, un poco al modelo del Colegio Maravillas de Alejandro de la Sota, con todo el respeto a Alejandro de la Sota, porque ni nos acercamos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, no se ve la cercha en el comedor porque está en el tabique de separador respecto al pasillo. Sin embargo, la arquitecta del proyecto, Laia Ciarrusta, pues decidió dejar la vista a modo de celosía en los laboratorios. Esta la he metido un poco con calzador porque ponía en el texto que escribimos que había que utilizar técnicas abiertas de obra cuando haces rehabilitación. Técnicas abiertas de obra significa que haya un señor al final con una maza pegándole leñazos a una viga para que entre en su sitio. Es decir, si te pones muy fino en rehabilitación, muchas veces las cosas no... O sea, esto de llevarlo todo atornillado y perfecto y tal, a veces merece la pena dejarse unas ciertas holguras o no sé, o sea, sin más, como experiencia previa en muchas rehabilitaciones, igual no en este caso, que era muy grande y bueno, la foto es más espectacular, pero casi siempre hay que recortar algo o falta 1 centímetro en algún lado. Es decir, que siempre hay que tener eso en cuenta. Vale, hemos pasado de la geometría al material. Claro, este es un caso en el cual un cliente nuestro, arquitecto, nos viene y nos dice, bueno, vamos a rehabilitar esta casa y quiero poner suelo radiante. ¿El forjado de madera lo admite? Y dices, bueno, a priori no. O sea, llámame conservador. Pero dices, a ver, hay 3 niveles de analizar cómo es una estructura. La más evidente es analizar la estructura en sí y poder determinar cómo es esa estructura. Es muy complicada. Hay otra parte que es la que solemos tirar inicialmente, que es intentar recurrir a los archivos municipales de los ayuntamientos para ver si tienen documentación constructiva fidedigna del edificio. En este caso era una casa de finales del 19, principios del 20, con lo cual ya sabíamos que eso no iba a ninguna parte. Y la otra es la normativa de cada época, que también suele ser muy útil, porque al final si algo se ha hecho con EH68, sabes que tiene unas calidades mínimas el hormigón armado, de que tiene que ser una resistencia equivalente a un HA12 de hoy en día, por decir algo, ¿no? Y luego ya a partir de ahí puedes ponerte a precalcular. En este caso con la madera pues era más difícil, pero sí que sabíamos que en aquella época se había importado muchísimo pino amarillo americano a todo el norte de España por lo menos, y que es un pino muy muy bueno. Entonces dijimos, bueno, podría ser un buen pino, y si es un buen pino, con las secciones que tiene, siendo una casa señorial, tal, bueno, pues sí, quizás se podría hacer. Entonces, en esta caracterización, que es primero la caracterización visual, que esto Almudena Majano podría hablar muchísimo más que lo que pueda decir yo, o mi compañera Soraya Moreno, que ha hecho un máster también en madera, aparte de este profe de estructuras. Pero bueno, luego intentas detectar patologías, primero utilizando el higrómetro para detectar puntos débiles, luego visualmente. Y en este caso nos ayudaron Alfonso Lozano y David Lorenzo, que son unos ingenieros que conocíamos también a través del máster de madera,
Hicieron una caracterización con medición por la velocidad de los ultrasonidos en la transmisión de ultrasonidos en la madera. Y terminó caracterizándose como un pino C35 de una manera también muy conservadora, pese a todo. O sea, es decir, nos decían que podrían haberlo caracterizado superior, pero también nos preguntan, bueno, ¿hasta qué nivel necesitáis que sea esto? Pues claro, lo tienen que firmar ellos. Y, joder, hay que firmar eso también. Dices, la velocidad de expansión es esta, pero luego hay que decir cómo caracterizas el pino en sí, ¿no? Bueno, esto respecto a la madera. Respecto al hormigón, pues es interesante saber que existen normas UNE en la cual, a partir de extracción de testigos y probetas y tal, se puede llegar a caracterizar el hormigón. Este es el caso de unas vigas en un edificio de los años 70 que presentaban retracción hidráulica, aparentemente, en la cual se hizo una campaña de extracción de testigos para luego llevarlo al laboratorio. El pachómetro, que si hay información fidedigna, en este caso la había, pero era mentira todo. O sea, llegas allí y dices, ¿y la viga de acero que iba a haber aquí, dónde está? Porque claro, nos decían que que era una viga mixta, con un perfil de acero interior, y luego era una viga ferrallada normal y corriente. Pero bueno, si tienes buena información y tienes un pachómetro, puedes hacer una serie de catas, que es lo que terminamos haciendo, para sacar qué tipo de ferralla tienes. Con el pachómetro vas hallando dónde están. Están aquí las marcas. Hay unas marcas aquí de lápiz que se iban sacando in situ. Y bueno, y con eso más o menos luego puedes hacer el cálculo a posteriori. Bueno, una vez que extraes probetas, bueno, carbonatación o en laboratorio, pues mirar a ver si tienen sulfatos y yo qué sé, pues puedes analizar 1000 cosas del hormigón. Si hay elementos anómalos en el cemento, con difracción de rayos X. Y otra cosa muy importante son las pruebas de carga, que, claro, en caso de incendio, sobre todo, son imprescindibles, porque en incendio, alguna vez que hemos intervenido en incendio, sí que hay una parte de la afección de incendio que es muy evidente, que es cuando casca el hormigón o enrojece o tal, pero hay veces que el hormigón no llega a una temperatura suficiente para demostrarse, sobre todo cuando hay elementos pretensados, es bastante peligroso, pero que igual no llegas a una temperatura crítica para que el hormigón rompa, pero en realidad sí que se ha desligado interiormente el acero del hormigón. Y eso al final, para eso tienes que hacer una prueba de carga y ver cómo, bueno, evidentemente ahí están las bañeras llenas, pero poco a poco, o sea, no todo de golpe. Vale, hemos pasado de la geometría de los materiales al suelo. También la otra condición de contorno crítica es el suelo. Aquí nadie quiere hacer un estudio geotécnico si no es estrictamente necesario. Y cuando hacen un estudio geotécnico resulta que es una castaña, muchas veces. En este caso, a unos compañeros les encargaron hacer un hangar para el funicular de Bilbao. En principio, bueno, pues era simplemente una idea muy básica, un hangar pequeñito, al lado del funicular, se hace un desvío de la vía y básicamente pues llevas el funicular para una reparación a un lado de la vía y ya está, ¿vale? Y entonces hay una empresa de geotecnia que aporta, por la persona que firmaba el estudio geotécnico, de su mano este croquis, aparte de unos resultados, tal, bueno, y ves los puntos de ensayo y dice, bueno, gris, rellenos, no valen para nada. Dice naranja, dice limos arcillosos, con vaciar 2 metros y hacer un relleno por tongadas y azahorras, de acuerdo al PG3, pues puedes admitir hasta 0,6 kilos centímetro cuadrado. Dices, estupendo, me manejo con esto total, para hacer un hangar tampoco necesito mucho más. Y entonces los arquitectos, hablando con nosotros, oye, tal, y si, ya que tenemos que bajar, claro, aquí tienes que bajar hasta 2 metros para llegar al nivel naranja y otros 2 metros más que tengo que bajar para esto, y hacemos un sótano. Porque claro, el hangar iba ahí arriba de lo gris. Y dice, pues claro, una idea buenísima. Le dices a la gente del funicular de Bilbao, que es una empresa público-privada, que claro, que están con las limitaciones de lo público, pero a la vez les gusta lo privado, es decir, el mayor sacar el máximo rendimiento, como es lógico. Y te dicen, claro, un sótano nos viene estupendo, ni lo habían pensado, pero de repente ya el sótano era estupendo. Y dice, ¿para qué quieres un sótano debajo del funicular? Pues en principio para nada, pero bueno, ahí estaba. La cosa es que el primer día que empieza la obra, la única empresa que licita es una empresa especialista en minería y sin meter una máquina nos llama y nos dice, oye, que aquí este terreno no vale para nada. Efectivamente, el terreno no valía para nada. Alguien había firmado esto. Por pagar poco, te dan un geotécnico pues que no es correcto. Ya que es también un problema del geólogo y tal, pero... Bueno, al final se perdió el sótano, tuvimos que micropilotar, subió el presupuesto del típico 10% máximo que admiten las licitaciones públicas. Ha quedado estupendo, o sea, es esa cajita de espejo que tenía un vídeo en el cual pasaba el funicular que es rojo y hacía el reflejo en rojo y tal, y está precioso. No es una obra mía, es unos compañeros, pero
Bueno, sin más. Y bueno, pues al final, por no tener las condiciones de contorno buenas de base, pues al final hay una pérdida para todo el mundo. Aquí no acaba contento nadie, ni Funicular de Bilbao, ni los arquitectos, ni yo que tuve que trabajar 2 veces, ni la contrata, porque también tiene que al final hacer malabarismos para entrar en precio. O sea, bueno, sin más. Y saco esta foto porque es la misma empresa de geotecnia, a la que no pienso decir el nombre, a la que no le tuve que echar, se fueron ellos solos. Ganan unos compañeros, otros compañeros, esta grada del equipo de rugby de Bilbao en un sitio que se llama Polideportivo de Recalde-El Fango, la toponimia, ¿no? Y los compañeros que ganan el concurso, con una estética muy dura, tipo hormigón, no sé qué, muy pesada, y con esta forma de gran voladizo en V, porque es un espacio triangular, no sé qué, me mandan y dicen, oye, que nos vamos de vacaciones a Hong Kong. A Hong Kong, literalmente, se estaba bastante lejos. Y me dicen, si no te importa, vete con la empresa de geotecnia para indicarle dónde tienen que hacer los sondeos. Y entonces yo estoy ahí en el polideportivo y veo que llega un tío con un jeep, con una máquina de penetros enana y con una pequeña palita para hacer un pocito, una calicata ahí, y le digo, bueno, y me dicen, no, a mí me han dicho que esto es terreno favorable y que es un edificio de una planta y que no llega a 300 metros cuadrados, con lo cual todo estupendo. Joder, llamo al tercer miembro de ese equipo que ganó el concurso, que no estaba de vacaciones. Oye, mira, que me ha pasado esto, tal, no sé qué. Oye, pues diles que lo que tengan que hacer, que se vayan y que vuelvan otro día. Para cuando me fui a dar la vuelta y decirle que se vayan y que volvieran otro día, se habían ido y nunca más volvieron. Tuvieron que contratar a otra gente. Este en realidad es un problema también del licitador, que es del concurso, que es desde mi punto de vista, que es el ayuntamiento, que saca este concurso sin un geotécnico adecuado y también da el premio a un concurso con una estética muy dura de hormigón. Y al final el trabajo fue básicamente en 2 frentes. Una, reducir al máximo el peso del edificio haciendo una estructura metálica, y por parte de los arquitectos reducir al máximo el coste de los acabados, porque claro, se nos iba en pilotes lo que no estaba escrito aquí. Y esto es lo último que quería hablar, que es la última condición de contorno que ya se ha tratado varias veces hoy, que es el tema de la interoperabilidad entre programas. Vale, nosotros, esto es un secreto, pero que los arquitectos nos han dicho, venga, enséñalo, esto se inaugurará dentro de una semana y media o algo así. Es un cine 6D o no sé qué, bueno, una cúpula geodésica, para lo que a nosotros nos importa, es una cúpula geodésica hecha en madera, y partimos del libro este de Mario Turégano, en el cual te explican, es un carpintero y un constructor de cúpulas que tiene muy desarrollado un método para desarrollarlas de manera artesanal, que está muy bien. Nosotros seguimos el método de este hombre, hacemos un modelo en 3 dimensiones, le metemos las cargas, miramos cómo son las uniones. Quería agradecer a Miguel Esteban y a Francisco Arriaga, que nos han respondido a alguna cuestión que les he hecho Soraya a lo largo de este proceso, porque había uniones casi en la dirección de la fibra, atracción, que eran un poco complicadas de resolver, y ya nos han dado las pistas. Bueno, terminamos por diseñar la estructura, y ese es un estudio. Bueno, nosotros hemos hecho un 3D para calcular la estructura y luego hemos presentado planos en 2D porque no nos queríamos meter en el 3D porque sabíamos que este estudio trabaja en Archicad. Entonces dijimos, bueno, pues cuando tengan ellos sus planos, los convierten ellos en su Archicad. Claro, ¿cuál es el problema? Que esta gente trabaja en Archicad, pero la gente que construye la cúpula industrializada trabaja con CADWork. Y entonces ya hay 2 personas que dibujan una misma cosa. Y encima la máquina de CADWork le dice a una máquina de corte por control numérico que corte una cosa determinada. Entonces ya hay otro intermediario más. Y entonces llegas a la obra y tu diámetro de 10 metros y tu altura de 5 metros, llegas el primer día y empiezas a ver uniones muy malas, muy mal hechas, muy mal hechas. ¿Cuál era el problema aquí? Yo creo que en las grandes obras la interoperabilidad, o sea, hay BIM managers, yo creo que se llaman, que están en las obras grandes, que son los que se encargan de que todo el BIM encaje perfectamente. Claro, cuando haces todo esto en plazos relativamente cortos, en empresas pequeñas, y cada una, pues eso, sería lo mismo que decir, pues uno que calcula en SAP y otro que lo mete en tecla y el otro no sé qué. O sea, quiero decir, al final siempre hay pequeños errores a que se van acumulando, ¿no? Y en este caso el mayor error, que era curioso, era que nadie había interpretado que, según los planos que aportaba inicialmente Mario Turégano, no había que biselar el lado de las... O sea, es decir, si tú tienes 20 triángulos en la base y cada uno de ellos tendría que tener un bisel de 9 grados para 9 por 2, 18 por 20 piezas, 360 grados, y lo conforma un círculo, no hay que biselar las piezas. Lo que había que hacer era girarlas. Claro, si el que mete el modelo al CADWork no se da cuenta de eso y la máquina de control numérico quiere biselar a 9 grados las cosas, aquello no está biselado a 9 grados, la geometría no es perfecta y algo que tenía que ser perfecto y que desde aquí se ve perfecto, pues no termina siendo perfecto. Y no es perfecto porque en una cúpula geodésica jamás tendría que haber puntales para construirla.
afortunadamente se ha resuelto porque están bien calculadas las uniones a tracción, que es lo que hicimos nosotros, pero todas las uniones a compresión se han tenido que rellenar con resinas los pequeños huecos que se iban creando, por desgracia. No es algo muy grave, simplemente es un tema, una condición de contorno de la interoperabilidad entre los diferentes BIM que a día de hoy no está bien resuelta, que nosotros, desde nuestro punto de vista. Y nada, y para terminar, pues un poco decir que el máster nos ha dado conocimientos por encima de nuestras posibilidades, así de claro. O sea, es decir, nosotros estamos mucho más en cerrar las condiciones de contorno para que luego no nos pidan cálculos imposibles. Entonces, básicamente, pues por ahora nos hemos manejado bien con los conocimientos del máster, indagando un poco, lógicamente, depende del proyecto, pero estamos muy contentos con lo que nos ha dado. Y bueno, condiciones de contorno, quiero decir, hay cosas como que, por ejemplo, te dicen, vamos a levantar este menhir. Claro, dice, ¿cuál es la condición de contorno? Punta del monte, aquí no puede venir una hormigonera, hay que respetar la copa del menhir porque tiene valor arqueológico, hay que respetar el menhir porque tiene valor arqueológico, hay que ponerlo en su sitio y que parezca que está en un pasto de hierba como estuvo históricamente y, y eso es una condición de contorno que te permite definir cuál es el campo de juego, porque tuvimos que trabajar pues, con una retroexcavadora, que es lo único que entraba en el monte hasta allí, con hormigón prefabricado, o sea, con hormigón predosificado y una hormigonera in situ, etcétera. Y luego, como condición de contorno graciosa, fue que el día que lo levantamos, pues alguien va y te dice, oye, ¿has tenido en cuenta lo de las vacas? Y dices, ¿qué es lo de las vacas? Y dice, no, pues que las vacas cuando tienen bichos se frotan contra los árboles para quitarse los bichos. Y bueno, menos mal que el cacharro tenía 3 metros y pico y la carga de viento era en la cima de un monte y que la carga de viento superaba con mucho la fuerza que hacía la vaca de 1 tonelada rascándose contra el menhir. Pero claro, no te quedas muy bien. Y nada, y esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Cómo me alegro que en algún momento salga lo importante que es la mecánica del suelo y los estudios geotécnicos. Así que por la parte que me toca te lo agradezco.